Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva clase en este 9 de abril. Si bien hemos empezado con las primeras actividades este año y viendo, digamos, la preocupación, digamos, de la cátedra de ver que ustedes hayan podido comprender y avanzar sobre los contenidos, en esta clase de idea y tema, que son los primeros trabajos que vamos a realizar, empezamos a pensar desde el guión qué es una idea audiovisual y qué son los temas audiovisuales específicamente. Entonces, lo primero que vamos a avanzar es a entender qué es la idea. ¿Sí? La idea, a diferencia de una idea literaria o una idea visual a veces para un cuadro, para una pintura, específicamente dentro del audiovisual, tanto para la ficción, o sea, para aquellas películas con un argumento inventado, un argumento que se denomina espacio, fabulado, eh, el eje, tanto eso como para una película documental también, que es uno de los ejes que trabajamos en este espacio curricular, sobre todo teniendo en cuenta la comunicación de la ciencia y los documentales de corte científico. Entonces, pensando en eso, en las posibilidades de una idea que esté abocada a producir dentro de lo que hace los contenidos de comunicación de la ciencia, lo primero que empezamos a pensar, a discriminar, tiene que ver con qué tipo de ideas o qué forma puede tener una idea para poder volverse audiovisual. En el eje central de esto es que pueda ser contada, o sea, que sea pasible de contarse en imágenes y en sonido, que sea pasible de contarse a partir de la música, a partir de los silencios, que sea pasible de contener imágenes que den cuenta en su narrativa de una forma que permita descubrir aquello que el autor o autora están queriendo explicarle, contarle, narrarle al público. Entonces, en primer orden, la idea debe ser posible de ser realizada en imágenes. ¿Qué ideas no serían realizadas en imágenes? Aquellas que, por ejemplo, tienen abundancia de explicaciones, que serían más para un texto o un libro. Aquellas que tienen un perfil que está mucho más centrado en lo literario, que necesitan esencialmente de lo musical como base, por ejemplo la ópera, ¿sí? Entonces una película es algo que se puede contar en imágenes. Vemos ejemplos ahí de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Bueno, ¿cómo hace para contar o el dispositivo para poder contar que una persona se olvida de otra? Bueno, hay una persona que contrata a una empresa para poder hacer que borren su memoria. En el caso de Tiburón, por ejemplo, hola Mercedes, ¿cómo estás? Te sumamos a la clase. En el caso de Tiburón, Hola, profe. buenas tardes. Estamos hablando de las ideas audiovisuales y las características propias de esas ideas audiovisuales. Empezamos aquí como una forma de volver un poco a lo que fue el comienzo del curso y poder ir también discriminando aquellas historias que hacen a lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia, con lo que tiene que ver con sobre todo la comunicación audiovisual, que es uno de los ejes de este espacio curricular, sean en formato de ficción o sean en formato documental. En el primer trabajo que nosotros con Sandra Cadelago habíamos propuesto, tiene que ver con poder pensar una idea audiovisual que no fuera una idea textual, que no fuera una idea solamente sonora, como puede ser el caso del podcast, sino que pueda ser una idea que realmente se pueda contar en imágenes y en sonidos, que se pueda contar a partir de acciones, que se pueda contar a partir de la imagen como una posibilidad de ilustración, la imagen como una forma de representación también del mundo, una forma de dar cuenta, por ejemplo, de determinados fenómenos científicos. Nosotros dábamos cuenta dentro de las posibilidades de producción de pensar que las ideas audiovisuales lo que hacen es traducir en el fondo determinadas preocupaciones, determinados temas que han sido universales para las personas. En esta diapositiva nosotros vemos desde historias de amor de carácter fantástico como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos,
Hay historias que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, Tiburón, en el fondo, está basado en El enemigo del pueblo, que es una obra de Ibsen, donde toda una comunidad turística se niega a renegar la temporada ante la presencia de un alga que hay que perturbe el agua. En el caso de Tiburón, cuando la adaptan, esas algas que hacen que el agua sea perjudicial para la salud o para el consumo, esas algas en realidad se transforman en un tiburón. En una localidad costera donde hay una negación de poder dejar ese espacio, ¿sí?, en pos de lo que es el beneficio económico. En Hable con ella es una película de Almodóvar, habla esencialmente de la soledad. En la doctrina del shock, bueno, habla de la teoría esta del derrame y las formas en la cual diferentes teorías, en este caso la teoría de Friedman, influyeron y fueron una forma de coacción de Estados Unidos sobre diferentes golpes de Estado, sobre todo uno de los que hace más hincapié es el golpe de Allende en Chile. En Bowling for Columbine hace todo un desarrollo, el director, de la historia violenta de Estados Unidos a partir de un hecho conflictivo que es un tiroteo dentro de una escuela. Y a partir de eso empieza a indagar en las diferentes características que volvieron a Estados Unidos realmente un pueblo violento. En el caso de Cortázar es una forma de dramatizar una historia. En el caso de Noche y Niebla, de Resné, Alain Resné aborda la temática de los campos de concentración y lo que dejó como saldos la Segunda Guerra Mundial. A lo que vamos es que estos son diferentes ideas que nos permiten aproximarnos al audiovisual. Ahora, si la idea es el qué, o sea, qué es lo que vamos a contar, el tema es de qué se trata, de qué habla el audiovisual. Supongamos que estamos hablando de Matrix, estamos contando una historia sobre un elegido, en el fondo habla de un texto bíblico que tiene que ver con alguien que venga a salvar el mundo. En el caso de Toy Story, por ejemplo, más allá de la historia, el qué, unos juguetes que se quedan en la casa y tienen que volver a estar con su dueña, en el fondo habla de la llegada del nuevo hermano, ¿sí? Manifestada a través de un juguete nuevo. Pero en el fondo las historias nos hablan de temas mucho más profundos que los que en apariencia están en la superficie, o sea, en la apariencia de lo que vemos. El tema tiene esa complejidad, o sea, y tiene una complejidad específica, o sea, no hablamos de la pobreza, hablamos de la pobreza en tal contexto, o de los efectos de la pobreza, o de la pobreza generada por, no sé, las desigualdades, por ejemplo, sociales o económicas, o las condiciones de vida de las personas. Entonces, si hablábamos de que la idea era el qué, el tema es el de qué se trata, y en el pitch es específicamente el hecho de que podemos contar de qué se va a tratar nuestra propuesta. Si tenemos en clara la idea, si tenemos en claro el tema, podemos avanzar en, bueno, tengo una idea que es contar una historia sobre de qué se trata. El nuevo hermano que llega al hogar y lo que le pasa al hijo, que hasta ese momento era el hijo único, y a partir de eso voy a contar una historia, esta es la idea, o sea, el qué, en la cual unos juguetes, a punto de darse una mudanza, ¿sí? Se pierden y no pueden dar con su dueño. Ese sería mi pitch. El pitch es la explicación de la idea, que sobre todo sirve para explicársela a un productor, a un grupo de redacción, a un grupo de trabajo sobre los guiones. El pitch sirve mucho, sobre todo en la comunicación de las ciencias, para poder entender cuáles son los abordajes o las metodologías científicas que se aplican sobre determinados objetos de estudio, ¿sí? Entonces el pitch es un texto escrito o es una verbalización o es un video donde se cuenta aquello que nosotros hemos querido contar. Entonces teníamos la idea, que era el qué queremos contar, el tema es de qué se trata eso que queremos contar en el fondo, o sea, cuál es el subtexto, y el pitch es la conjunción de estos elementos para volverlo un audiovisual. Puedes interrumpirme cuando quieras, Mercedes. Ahora, tenemos diferentes fuentes de ideas para acceder, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una secuencia didáctica donde vamos a aprender sobre las maneras de generar escritura, de generar material, vamos a ver que tenemos ideas que son verbalizadas, o sea, que alguien nos contó, ¿sí? Ideas leídas, o sea, temas que vemos en el diario, historias que vemos en la televisión,
algo que hemos querido adaptar, un texto, supongamos que quiero adaptar la biografía de Stephen Hawking en la teoría del todo, o que quiero hacer un documental sobre la máquina de Dios, como es el que está en Netflix, ¿sí? Ideas narradas, o sea, todas esas ideas que pueden existir como una adaptación previa, o ideas investigadas. Cuando nos interesa determinado tema, ¿sí? Y empezamos a indagar y a investigar sobre él. Por ejemplo, no sé, un tema sobre un documental de La Nación que se llama Historias Extraordinarias, que es un documental transmedia, y por ejemplo fueron a investigar qué es lo que pasaba con los rescatistas en el Chaltén. Bueno, a partir de eso empezaron a hacer entrevistas. Bueno, en el caso este también, de Bowling for Columbine, que ustedes lo tienen, él se interesó, digamos, el director Michael Moore sobre el caso este en el colegio en Columbine y empezó a indagar sobre cuáles son las fuentes de que Estados Unidos sea realmente una sociedad violenta, cómo se crean las primeras asociaciones del rifle, que son los organismos que permitían y fomentan también el uso de armas. ¿Sí? Esas ideas son las que nos permiten, cuando nosotros estamos haciendo la investigación, darle cuerpo nuevo a esa idea original. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos la idea de contar algo, bueno, vamos viendo que la complejidad de lo que se va a contar es cada vez mayor y puede permitir mayores capas, ¿sí? De interpretación a la hora de crearse. Ahora, las ideas que surgen pueden ser meramente audiovisuales, o sea, aquellas ideas que surgen como ideas visuales narrativamente, ideas temáticas argumentales, o sea, quiero hacer una película, como surgió en su momento, sobre el dólar barato en la Argentina, como en el caso de Plata Dulce, o quiero hacer una historia sobre los bebés apropiados durante la última dictadura militar, y ahí surge el trabajo de la historia oficial, o quiero hacer un documental sobre el sistema de salud de Estados Unidos, como es el caso de Psycho, también otro documental de Michael Moore, o quiero hacer un documental sobre el libro de Naomi Klein, La teoría del shock. ¿Sí? Después tenemos ideas que son específicamente narrativas, o sea, contar determinado tipo de historia. Esto, contar la historia de Stephen Hawking, es una adaptación que nos permita contar la historia o el libro de Harry Potter. Las ideas narrativas son esencialmente ideas que apuntan a poder contarnos historias. Por otro lado, las ideas estéticas son aquellas que hacen hincapié más que nada en historias que sean conocidas, en historias que sean conocidas incluso por el público, pero lo que cambia es la forma de contarla. Un ejemplo muy cercano es la última película de Blancanieves. O sea, darle una vuelta de tuerca, o la de Peter Pan también que acaban de estrenar, darle una vuelta de tuerca más pop o más de terror, en el caso de Peter Pan, a una historia ya conocida por el público. Eso que me permite la renovación estética, una renovación narrativa, pero el punto central no está en la historia, o sea, no es una historia original, sino que es una historia más que nada que el público conoce, y como la conoce, vos la podés cambiar y modificar, y el público también disfruta de eso. ¿Sí? Para poder llegar a esto, lo más esencial es trabajar técnicas de creatividad. ¿Qué quiere decir técnicas de creatividad? Técnicas que permitan sacar diferentes puntos de vista sobre el tema que vos vas a abordar. Esto es indagando, escribiendo diálogos, empezando a armar los personajes. Hay gente que escribe, hay un libro de Julia Cameron que se llama El arte del artista, El camino del escritor, perdón, que es El camino del artista. El camino del escritor es un libro de Christopher Vogler. El camino del artista, que es un libro que habla de la escritura diaria como una forma de ir generando una conducta también en el escritor o la escritora a la hora de generar un hábito de escritura. ¿Sí? Entonces, si vos escribís todos los días por lo menos 10 páginas, bueno, todos los días vas mejorando el sistema y las formas de escritura que existen. ¿Sí? También lo otro que se plantea es el hecho de que exista una hipótesis, la hipótesis, sobre todo a nosotros dentro de lo que hace al audiovisual, lo que nos permite esencialmente es poder ir generando, ¿sí?, un punto de vista sobre un tema determinado o sobre un caso determinado. ¿Sí?
Por otro lado, lo que están también son las propuestas temáticas, que es cuáles son los temas que podríamos llegar a abordar dentro de los espacios curriculares o dentro de la producción de materiales audiovisuales. Ahora, por ejemplo, es muy posible que se genere, como se generó en su momento, un concurso de ensayos de carácter de investigación sobre un poeta de la Villa de Merlo, donde está situada la universidad, que es Antonio Esteban Agüero. Bueno, entonces, a partir de ahí van a surgir una propuesta temática de investigación. El año pasado se hicieron una serie de documentales, por ejemplo, en torno a la reforma constitucional de 1994. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se generaron diferentes posturas que permitían analizar las características propias de esa constitución, sobre todo en los diferentes aspectos. Por ejemplo, uno era la suscripción a los pactos internacionales, ¿sí? Que adquirían carácter constitucional en ese momento. Otra de las formas de abordaje también de lo que hace a los guiones tiene que ver con la premisa. ¿Qué es la premisa? Es un punto de vista sobre el tema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en carácter científico es mucho más fácil de poder elaborar en el hecho de que si ustedes tienen una teoría que permita, por ejemplo, entender por qué determinadas personas actúan de determinada manera en determinados contextos, ¿sí? Yo puedo desarrollar determinados tipos de argumentos para poder justificar a lo largo de una película. En el caso de la ficción, es el punto de vista que se tiene. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, el amor eterno, el amor entre dos personas es condenado. En Otelo, los celos lo llevan a la destrucción, ¿sí? En el caso, por si han visto, si has visto Mercedes, por ejemplo, Oppenheimer, esa, esa clase de megalomanía y esa ambición desmedida terminaron llevando a un objeto de creación que era totalmente letal para la humanidad, como en el caso de la bomba atómica, ¿sí? En el caso ahí, bueno, la creación de la energía atómica después de la bomba atómica. Entonces, eso como premisa lo que permite es ver, esto está siempre presente y no hace falta que sea tácito, sino que la película en su complexión total, o sea, la película como discurso completo, lo cierra, que es cuál es el discurso, qué es lo que vos estás diciendo sobre el mundo, ¿sí? En el caso de Toy Story, que hablábamos antes, la llegada del nuevo hermano, finalmente los dos juguetes se unen. Entonces, uno lo que termina diciéndole a los niños y niñas es que, en el fondo, aquella persona que parecía nueva, que llega y que quizás te pueda llegar a molestar, en el fondo puede terminar siendo tu amigo. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve más que interesante. ¿Sí? Bueno, dentro de la producción audiovisual en general, lo que tenemos es que hay tres tipos de temas centrales. Uno son los argumentales, o sea, aquellos que cuentan una historia ficcional. Por otro lado tenemos los documentales, aquellos que su información o sus datos están basados en información que sea estrictamente comprobables y lo que hace es generar formas de representación que tengan que ver con la investigación, ¿sí?, científica. En el caso de acceso a archivos, imágenes, fotografías, entrevistas profesionales, etc. Y por último, todos aquellos temas que tengan que ver con la experimentación del lenguaje, por ejemplo, el videoarte, eh, el arte con nuevos medios, las videoinstalaciones, etcétera, son lo que se denominan lenguajes experimentales, que es una experimentación sobre el lenguaje audiovisual que permite avanzar sobre formas nuevas, ¿sí?, que nos permiten contar quizás los mismos temas o nuevos, pero siempre de manera diferente o experimental, donde no se busca la linealidad como base, donde no se busca el hecho de que los personajes sean claramente definidos, sino que vamos hacia líneas mucho más difusas. ¿Sí? Por ahora esta parte, no sé si quieres hacer alguna pregunta. No, sí, solamente, o sea, como para tener anotado, digamos, eh, con respecto al principio, la idea es lo que, o sea, el qué era ¿Cómo? idea, tema y pitch. Sí. Con respecto a la idea, el tema y el pitch.
La idea es qué es lo que quiero contar. Claro, la idea es lo Eh, que surge como punto de partida, que es lo que vos querés contarle a tu público, claro, ¿sí? O sea, incluso la bien, idea puede ser que a priori sea una idea muy trillada, ¿sí? Por ejemplo, bien, cuando surge El Padrino de Francis Ford Coppola, lo primero que hacen es tildarlo de que era una película de mafiosos, ¿sí? Y en realidad El Padrino hablaba de temas, ahí vamos al tema. El tema es lo que te da profundidad. Por ejemplo, Titanic es una película que a primera vista parece ser un melodrama romántico, romántico en el sentido de género, no de tono, y en realidad tiene una complejidad mitológica tremenda. Por ejemplo, Titanic está basado en el mito de la rosa y el delfín, que es un mito que habla del feminismo. Por eso vas a ver que por delante del barco van delfines cuando ella empieza a liberar. La rosa, por eso ella se llama Rose, ¿sí? O sea, tiene una complejidad de lectura en la cual, a primera vista, lo primero que vos vas a ver es algo que va a ser conocido y va a ser leído por el público como una historia de amor. En un segundo visionado, en un claro, segundo nivel de complejidad, lo que empezás a encontrar son niveles de lectura que son mucho más profundos. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta se cree que es siempre una gran historia de amor y en realidad en el fondo es la tesis de Shakespeare sobre los padres que en vez de ir ellos mandan a los hijos a la guerra. Mandan a los hijos de estas dos familias a pelearse entre ellos. Con una final conciliación, que es la que habla o la que elabora Shakespeare al final de Romeo y Julieta. Pero en el fondo no está hablando de una historia de amor imposible, está hablando de aquellas familias enfrentadas, llevémoslo a países enfrentados, ciudades enfrentadas, etcétera, barras enfrentadas, por eso ha tenido tantas connotaciones Romeo y Julieta, tantas interpretaciones, digo, pero va hacia cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con lo que generan los padres. Padres, díganse, padres, presidentes, naciones, etcétera. ¿Sí? Eso es lo más difícil a veces de armar. Hay veces, Mercedes, en las cuales el tema lo vas descubriendo cuando vas escribiendo también. No es algo que uno tenga todo en claro cuando empieza como si fuera una forma muy taxonómica, o sea, que vos puedas rápidamente discernir cuáles son, este es el tema, esta es la idea. No, empezás a indagar el tema, sobre todo porque te das cuenta por qué te interesó ese tema y de qué manera lo vas a desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, las películas de Spielberg, E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, Múnich, incluso la última de Fabelman, son todas películas donde él repite siempre el mismo tema. El tema es la vuelta a casa. O sea, Spielberg fue un niño que los padres se separaron muy rápido y él en todas las películas habla de la vuelta al hogar. El extraterrestre que quiere volver a su casa, en Múnich el agente del Mossad que quiere volver rápidamente a su casa después de resolver el caso. En Indiana Jones quiere terminar de recuperar lo que le han pedido para volver a su casa. O sea, siempre está esa cuestión de la vuelta al nido. En encuentros cercanos del tercer tipo también. O sea, siempre está la vuelta a la niñez, en Peter Pan. Y no es un tema que sea consciente eso, sino que se puede dar de una manera muy inconsciente a la hora de trabajar. No sé si claro, contesté tu pregunta. claro. Sí, 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 sí. Sí, pero lo que yo quería era, si yo tendría que como poner una palabra, o sea, una pregunta a cada de estas tres cosas, idea, tema y pitch, ¿qué pregunta le pondría? O sea, idea, o sea, puntualmente sería el qué, por ejemplo, el tema, el cómo, o sea, así. ¿Se entiende lo Sí, que más pregunta que o no? nada, si vos me lo tenés que contar, me contarías de qué se trata tu historia, o sea, el tema, ¿sí?
Sobre todo si es un documental, vos empezás por el tema y no por la idea. Empezás por el tema, porque empezás a indagar en algún tema que a vos te interese. Esto es Bowling for Columbine, empieza con un tema que tiene que ver con la violencia en Estados Unidos. El de Naomi Klein, que yo les pasé, tiene que ver con la teoría del derrame y todos los efectos que ha producido. Eh, Diferentes documentales, digamos, van abordando más que nada una temática de fondo que tiene un carácter más general, pero que vos, en principio, lo que vas produciendo también es el hecho de que sea mucho más específico, ¿sí? O sea, vos empezás hablando de un tema general, ¿sí? Esto, la violencia, pero después terminás hablando realmente de un tema de la violencia de forma específica, cómo se da en Estados Unidos de esta manera, ¿sí? En determinados sectores y por estas condiciones. O sea, lo que empieza siendo un tema global se envuelve a algo mucho más particular. Por ejemplo, este documental que se hizo hace poco, que ganó el Oscar sobre la Franja de Gaza, aborda la temática de la guerra, aborda la temática de las consecuencias de la guerra, pero se va a un conflicto específico, que es este en la Franja de Gaza, y lo hace de una manera muy particular, con un abordaje muy particular. ¿Sí? Entonces el tema siempre es algo macro, es esto, los grandes temas que le han interesado a la humanidad, ¿sí? Que tienen que ver con la vida, la muerte, la soledad, el amor, ¿sí? La política, el poder, los grandes temas. Después vos te vas a un caso específico que a vos te permite desarrollarlo. ¿Sí? No sé si has visto, por ejemplo, se llama La partícula de Dios, que es un documental, está en Netflix, que es sobre el tipo que que prueba con una máquina que tardó 20 años en hacer, con eso gana el premio Nobel, el bosón de Higgs, o sea, la existencia del bosón de Higgs. Y es una máquina que no sé cuánto tardan, como 20 años en construirla, y fueron grabando el documental durante todo ese tiempo, y la máquina lo que hace es comprobar a nivel físico que eso existe. Y en realidad la historia es una epopeya, es la historia de un descubrimiento, si yo pusiera el tema como un eje general, ¿sí? Es la historia de un descubrimiento. Ahora, después de eso, lo que tenés es qué tipo de descubrimiento, en qué ciencia lo demuestra, cómo lo muestra audiovisualmente, porque esa es la otra. Porque hay experimentos, me acuerdo haber grabado cuando estaba en quinto año de la universidad, o sea, en 2005, grabamos un experimento que duraba un segundo. En ese momento no había cámaras de video de alta velocidad y se tenía que hacer con cámaras de cine. Y era un segundo y era un evento que tenía que ver con análisis de agua. Bueno, o sea, el gran tema era cómo se mostraba audiovisualmente ese fenómeno, ¿sí? Que a veces es lo más complejo. ¿Queda claro? Perdón. Sí, sí, ¿Y sí, qué sí, idea tenías ahora o entendí. qué querías abordar en que hayas ido pensando como tu trabajo este año? Eh, yo pensé como idea así, por ahí, por lo ocurrido, bueno, yo vivo en Bahía Blanca y a Ah, raíz de lo que pasó de las inundaciones y todo, lo sí, que quería desarrollar era la idea de la importancia de por ahí las alertas tempranas que da eh, servicio meteorológico. por parte sí, Servicio Meteorológico Nacional, la importancia de darle difusión a esas alertas eh, a la ciudadanía, porque lo que pasó, o sea, pasó previamente, hace un año atrás, que hubo como también una tormenta muy grande. No se había, en ese momento no se dio acá ninguna alerta. A Ajá. raíz de eso, como que los alertas empezaron a ser importantes. Y bueno, esta vez que pasó la inundación, por ejemplo, previamente sí se habían suspendido las clases, pero bueno, fue muy importante el tema de la alerta. Entonces, bueno, por ahí eso, y bueno, y también con respecto a que
bueno, actualmente se están haciendo recortes en varias cosas a Sí, nivel nacional y bueno, uno organismos de que los se recortes que cerró. se quiere hacer, Claro. bueno, ahí, claro, y yo creo que es re importante. Entonces, bueno, es como una mirada hacia ahí, digamos. O sea, esa era mi idea, más o menos. No, está buenísimo. Ahí lo que vos tenés que, lo que vas a dar cuenta, después te fijas el cómo y de qué manera, seguramente lo que vas a explicarle al público es qué es lo que hacía el servicio ese, qué son las alertas, digo a nivel general, después lo organizas vos, qué es lo que son las alertas tempranas, cómo han funcionado quizás en otros lugares, o sea, puedes llegar a mostrarlo, y después cómo eso hubiera sido muy favorable a la situación actual y cómo a futuro se podría llevar, porque también la función a veces que tenemos desde nuestro trabajo tiene que ver con eso, no solamente con analizar los casos, sino ver cómo ese caso se proyecta a futuro, para que tenga dinámica eh, que no sea estancable. ¿A qué nos referimos con eso? Con que vos lo que propones sea algo como a nivel de información que no refiera solamente al pasado, salvo que sea un objeto histórico, por ejemplo, que analices, o sea, una figura histórica o una biografía científica, etcétera. Pero con lo que veo que vos querés trabajar es darle importancia, ese sería tu objetivo, a las alertas tempranas desde todo punto de vista, tanto desde la población civil como el hecho de darle presupuesto y poder darle financiamiento a ese tipo de actividades como una política de Estado. Entonces, si se contemplan todos esos elementos, tenés como un documental muy, muy claro. Y tenés claramente un webdoc ahí. Claro, claro, yo me pareció interesante también porque si bien ahora también lo que yo vi, o sea, desde mi punto de vista esto, que también con el tema de las redes sociales, en Instagram y demás, se difundían cosas después que no venían de una fuente oficial y la gente se alerta, o sea, ya que la gente estaba mal, digamos, pero es como que sí, se pone, o sea, como que la gente o sea, como de que entra en crisis y al final no es una fuente real, entonces es como se generan esas cosas, entonces bueno, volver a las fuentes sí oficiales y bueno, todo esto que me parece interesante tratar, sí. Eso es lo que se llama, que creo que lo deben haber visto, se llama infoxicación, que es cuando hay un exceso de información y muchas veces el público ya no puede discriminar o ni siquiera buscar el hecho de que sean fuentes oficiales o no. Fue una de las consecuencias también del exceso de información que se daba en la pandemia. En un momento se llamó, Claro, en la pandemia se llamaba infodemia. Era una epidemia de información falsa. Esto, tomar la bandina, la vacuna tiene un chip, todas esas cosas que circulaban, incluso con sellos falsos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, la infoxicación es como una de las marcas hoy en día del consumo activo dentro de las redes, contra lo que hay que luchar justamente. sí, sí, Bueno, además que también, sí, sí, por ahí, si bien Instagram, doy un ejemplo, pero también el WhatsApp, que mandan audios falsos a veces y que se reenvía y no se sabe quién lo dice, o sea, es como un montón, pero bueno, claro, sí, sí. sí. Bueno, la segunda parte de la clase tiene que ver con poder avanzar con lo que hace a, si nosotros teníamos la idea y el tema, poder indagar en qué contexto eso lo empezamos a contar. Entonces ahí empezamos a ver lo que hace a las características propias de la narratología. La narratología es la manera o la forma en la cual abordamos la manera de contar historias, ¿sí? Que tiene su origen en los cuentos, que tiene su origen sobre todo en los textos dramáticos, estoy pensando en el teatro griego, en el teatro romano, y después los primeros relatos de historiadores. Y sobre todo tiene que ver con el hecho de que se apunta mucho, sobre todo, a la creación de un punto de vista crítico, ¿sí? Si bien la narratología es esto, una forma de estudio de lo que hace a los textos narrativos, a nosotros lo que nos interesa es que en el fondo
se ha ido conformando lo que podemos definir como un sistema narrativo. ¿Qué sería un sistema narrativo? Esencialmente es la manera en la cual, a nivel más hegemónico, nos han contado historias desde el comienzo de los tiempos. Y es más, que nos cuentan historias desde que somos niños o niñas. O sea, esto de que una historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final, esto de que claramente diferenciamos tanto en una película como en una novela, como en un cuento, protagonistas y antagonistas, ¿sí? Que identificamos un contexto, que es lo que nosotros vamos a definir como diégesis, ahí vamos a ir hacia eso, ¿sí? Y que vemos que hay acciones, o sea, hay grandes acciones en los relatos que nos están contando, ¿sí? Para empezar, lo primero que tenemos en cuenta es esto, que nosotros hablamos de texto, pero también hablamos de texto en el sentido de que toda película o todo documental en el fondo es un texto narrativo, ¿sí? O sea, es un texto donde nos cuentan historias. Y una de las principales características es que está estructurado. ¿Qué quiere decir que está estructurado? Que está armado para que desde la lógica más básica nosotros lo entendamos. La lógica más básica sería la de inicio, desarrollo y final, o en el caso de un guión, es el planteamiento, el desarrollo y un desenlace. ¿Sí? Es como una secuencia lógica, una secuencia vital, o sea, esto de que algo nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Desde un punto de vista biológico. Pero es lo más vital. Ahora, nosotros tenemos dos elementos centrales a la hora de poder contar una historia. Una es la historia y la otra es la fábula. ¿Qué es la historia? ¿Sí? Es la historia, digo, que nosotros vamos a poder contar. ¿Sí? La historia es una fábula, o sea, una invención que está contada desde cierto punto de vista. ¿Sí? Si nosotros vemos, en esto hay un teórico que es Vladimir Prop, que trabajó la morfología de los cuentos rusos. Él hablaba mucho de Pulgarcito, que nosotros, por ejemplo, en Pulgarcito, por la manera en que está contado, donde vos ves toda la historia desde Pulgarcito, ¿sí? Una de las cuestiones centrales es que te pones en el lugar de él. Entonces, cuando el ogro, que es como el enemigo que aparece en Pulgarcito, se termina comiendo porque él le ha quitado sus ojos a sus propios hijos, uno lo festeja como un triunfo, ¿sí? Sucede en El Padrino, que uno está puesto desde el punto de vista de la familia Corleone, entonces cuando les pasa algo a ellos, vos lo sufrís, más allá de que las acciones sean o no morales o no. ¿A qué vamos con esto? Que por un lado está la historia, que sería la secuencia más lógica de acontecimientos, como si fuera una suerte de cronología de los hechos, como si fuera un relato objetivo. Y por otro lado está la fábula, el relato, digo como sinónimos, en los cuales hay un punto de vista que cuenta la historia a partir de determinada ideología, determinado punto de vista cognitivo, de determinado personaje crítico a la hora de abordarlo, ¿sí? Y lo hace esencialmente a través de contar o acontecimientos, que el acontecimiento es esto, pasar de un estado a otro, ¿sí? Neo pasa de ser una persona ignota a ser quien salva el mundo en la Matrix, ¿sí? En el caso de, no sé si has visto el Silencio de los Inocentes, ¿sí? Una investigadora hasta cierto momento la tienen relegada, de golpe tiene que investigar y seguir un asesino serial y se vuelve como una misión de vida, ¿sí? Aquí vamos con esto, que dentro de una historia narrativa, sobre todo en el cine, nosotros contamos a partir de acciones, ¿sí? Entonces, como decíamos, tenemos la historia, que está compuesta de la fábula o el relato original y el relato, ¿sí? ¿Qué es el relato? Como decíamos antes, es la historia vista desde determinado punto de vista crítico, ¿sí? Cuando se dice que una película tiene un mensaje o una película tiene determinado tipo de cierre, lo que estamos hablando es de eso, de un relato que tiene un discurso en su totalidad. No es lo que la película o el discurso no es lo que hable un personaje en la película o que declame o que declare o que diga como, como si fuera una imposición de ideas.
el relato completo es el que contiene el punto de vista temático. ¿De qué se trata? Bueno, ¿cuál es el punto de vista? Podemos tener un punto de vista negativo, Otelo, la destrucción, los celos llevan a la destrucción, o un punto de vista positivo, Toy Story. Un hermano que se siente celoso finalmente termina aceptando al nuevo hermano y se convierte en un amigo. ¿Sí? Eso es un cierre discursivo. Cada película tiene su manera de plantearse un cierre discursivo que está basado en lo que cree su autor o autora. Si cree o no en la justicia, si cree o no en el amor, si cree o no en que determinados, por ejemplo, en los relatos científicos, en los documentales científicos, bueno, si cree o no que esas ponderaciones, esas hipótesis se van a terminar cumpliendo o no, ¿sí? O en el abordaje histórico, cuáles son las condiciones materiales que han llevado a determinado tipo de estado. Bueno, entonces habrá determinadas conjeturas que tienen que ver con el punto de vista crítico de su autor o autora. ¿Sí? Entonces la narración era lo que decíamos antes. Esto, el qué es lo que estoy contando. Quién, o sea, quiénes les pasa, ¿sí? A quiénes les pasa esta historia, de qué manera. Y el cómo es cómo está contado. Está contado desde el punto de vista de un recuerdo, como el Titanic. Una mujer que recuerda, toda la película es un gran recuerdo. O el paciente inglés, un gran recuerdo. ¿Sí? O está contado temporalmente, como Pulp Fiction, o está contado a modo de raconto, como en Oppenheimer, o está contado hacia atrás o con tiempo quebrado, como Memento o El Ciudadano Kane. ¿Sí? O sea, ese cómo tiene que ver con la originalidad de quien desarrolla esos hechos. ¿Sí? Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que toda narración cinematográfica, ¿sí? Siempre se diferencia de la literatura. ¿Por qué? Porque tiene un elemento central que es la representación visual. O sea, la representación visual y el montaje constituyen los dos elementos más definitorios de lo que hace al lenguaje audiovisual. ¿Por qué? Porque la representación visual, a diferencia de la literaria, es iconográfica. Vos rápidamente te ubicás en un lugar y un tiempo. Cosa que muchas veces, desde el punto de vista literario, lleva 3, 4 páginas, ¿sí? Hacerlo. O sea, la imagen es contundente en eso, ¿sí? Para empezar. En segundo lugar, toda película también es una forma de ver y entender cómo se representa el mundo, o sea, cómo vos mostrás a las personas. ¿Sí? Si uno ve la serie que se hizo hace poco de 100 años de soledad, lo que te hace es tener una representación de ese mundo, de esa novela, ¿sí? Única. Cosa que la literatura lo que hace es generar una evocación que a través de la lectura la persona interpreta de acuerdo a su propia subjetividad. O sea, cada uno se imagina sus propios espacios, sus propios, no sé, Arcadio Buendía, su propia Úrsula en 100 años de soledad, y se imagina esos rostros de determinada manera a partir de lo que el texto literario, en su potencia literaria, sugiere. ¿Sí? En el caso de lo visual es al revés. La potencia de lo visual, desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de la escritura, tiene que ver con imaginar un mundo único que a partir de esa imagen evoca las otras sensaciones, emociones, características propias de los personajes, ¿sí? Que están incluidas en la historia. ¿Sí? Es como que, bueno, tenés las cartas y son estas cartas nada más. En la literatura tenés todo el mazo completo y el público elige. ¿Sí? Y otra cuestión propia también de lo audiovisual es que para poder dar a entender determinados pasos de tiempo, para dar a entender determinadas iteraciones, nosotros hacemos siempre hincapié en el hecho de cómo se representa la repetición, cómo se representan determinadas características que van a ser propias del personaje. Entonces muchas veces presentamos al personaje en un contexto que lo define. La literatura lo puede definir con dos palabras, ¿sí? Un texto teatral también es eso, es un espacio evocativo. O sea, nosotros no podemos, por más que en el guión esté escrito, si nosotros escribimos un guión, Mercedes de que diga mi personaje es malo, y yo abro en un plano y le veo el rostro.
Y el tipo está sonriendo, supongamos tipo de Joker, ¿sí? Es malo. Y yo veo al tipo y está, no sé, en el servicio de salud buscando una receta para que le den pastillas para su enfermedad de carácter de enfermo psiquiátrico, supongamos, ¿sí? Y no basta un plano, ¿sí? O sea, tengo que mostrarlo en contexto, tengo que mostrarlo a partir de acciones. La literatura eso lo define en base a la palabra, ¿sí? Entonces una de las principales diferencias que encontramos acá siempre entre estos dos mundos es que el cine, si bien tiene ese carácter iconográfico de representación, necesita de acciones que puedan dar cuenta de lo que sus personajes o el contexto de los personajes implica para la historia. Esto, si un personaje es bueno, es malo, de acuerdo al tiempo de pantalla, quién es protagonista, de acuerdo a las acciones que tiene, quién es el antagonista, de acuerdo a la estética, voy a saber si la historia es una historia fantástica o si es una historia realista, ¿sí? Entonces, el espectador, ¿sí? Rápidamente entiende esos códigos de otra manera. Pero, en principio, lo primero que vamos teniendo es que el arte audiovisual o el lenguaje audiovisual o la narración audiovisual, a priori lo que tiene como potencia es que la imagen es una forma representativa del mundo, es una forma representativa de sus personajes y sus acciones. Y eso nos permite entender y ver, ¿sí?, las historias que vamos contando a partir de acciones, ¿sí? Acciones que tienen que ser visualmente claras y entendibles para que el público no se confunda, ¿sí? Y acciones que, en un primer orden, todos tienen que entender. El cine, a diferencia de otras artes y narrativas, tuvo un gran auge, sobre todo en el sur de Estados Unidos, cuando tiene una gran penetración a partir de 1903, 1905, porque después de la guerra de la secesión, el sur era un sur con un alto grado de analfabetismo. Y el cine no necesitaba de una alfabetización especial para poder entenderse, no necesitaba saber leer. Entendía las imágenes, porque el tiempo del cine es un tiempo muy cercano al tiempo real. Las personas en el cine, por su iconografía, son muy parecidas y es más, se refieren rápidamente a modelos reales que vos podés identificar, ¿sí? O a estereotipos reales que uno puede llegar a discriminar, ¿sí? A entender. Entonces era un arte que no necesitaba, y por eso el auge tan grande, de mayores aprendizajes a la hora de abordarlo, ¿sí? En el carácter de público, de audiencias, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que el cine, en su claridad, va a que todo el mundo entiende lo que se está viendo. Más allá de que haya películas más complejas que otras. Pero todo el mundo entiende que ahí hay una persona sentada en una silla, ¿sí? Haciendo determinadas cosas, ¿sí? Que está comiendo en una silla, en una mesa sentado en una silla. Todo el mundo entiende eso. Después los niveles de connotación que vamos a tener o los niveles de subtexto que vamos a tener tienen que ver con la complejidad y la lectura y los saberes y sobre todo el carácter de semiótica mucho más interna y de complejidad interna que tenga el texto, que tenga el audiovisual, digo, ¿sí? Pero en principio todo el mundo entiende lo que estamos viendo. A diferencia de la literatura, que muchas veces hay que buscar interpretaciones para eso. O sea, hay cuentos de la literatura argentina, estoy pensando en algunos de Borges, o Casa Tomada, por ejemplo, que Casa Tomada tiene niveles de complejidad y lectura que son variados, muchas veces contrapuestos. Hay gente que creía que hablaba del peronismo, el mismo Cortázar lo negó, ¿sí? Entonces, la complejidad de la literatura es muy diferente a esa primera imagen que todos entendemos o todas entendemos cuando vemos una película de cine. O sea, todos estamos viendo lo mismo, ¿sí? En la literatura cada uno está viendo su propio libro cuando lo agarra, su propia interpretación, ¿sí? Y esa es una de las marcas centrales a la hora de abordar un audiovisual.